Jugamos a la Ouija a la medianoche y 30 minutos después, una de nosotros desapareció. No hubo puertas abiertas, no hubo gritos, solo sombras moviéndose y su nombre susurrado en la oscuridad. Desde esa noche, ella aparece en cualquier lugar, y esta es la razón. Dicen que hay juegos que no terminan cuando guardas la caja. Juegos que no respetan el amanecer ni el olvido. Juegos que, una vez que pronuncias ciertas palabras en voz alta, se quedan contigo. Incluso cuando todos los demás se han ido. Bienvenidos a este espacio donde lo paranormal cobra vida. Donde cada minuto dudarás de lo que es real o no. Aquí, donde las sombras hablan. Apaga las luces, sube el volumen y acompáñame en este viaje de terror. La historia comienza así, y si alguna vez has sentido que alguien te observa desde la esquina más oscura de tu habitación, aunque estés completamente solo, tal vez entiendas lo que ocurrió aquel viernes a la medianoche, cuando 5 amigos decidieron que sería divertido apagar las luces, cerrar las cortinas y apoyar los dedos sobre una tabla de Ouija que habían comprado como una simple curiosidad, sin imaginar que esa noche no solo iban a invocar algo desconocido, sino que iban a perder para siempre a Sofía. Todo comenzó con risas nerviosas y teléfonos grabando en silencio. La casa de Marcos estaba vacía porque sus padres habían salido de la ciudad y el ambiente parecía perfecto para un reto absurdo que, según ellos, solo serviría para subir un video a redes y asustarse entre amigos, nada más. Pero la madrugada tiene una forma particular de deformar la realidad, de hacer que los sonidos cotidianos parezcan suspiros ajenos y que la oscuridad pese más de lo normal sobre los hombros. Y cuando el reloj marcó las 2 en punto, alguien bajó la intensidad de la música hasta dejarla en un murmullo lejano, y las luces se apagaron una por una, dejando la sala iluminada apenas por 4 velas que proyectaban sombras largas y temblorosas sobre las paredes. Sofía fue la primera en apoyar los dedos sobre el pequeño indicador de madera. Lo hizo con una sonrisa confiada, como si nada pudiera tocarla, como si la noche misma estuviera de su lado, y los demás la imitaron entre bromas, preguntando en voz baja si había alguien ahí, si alguna presencia quería comunicarse, si aquello era real o solo un mito repetido durante generaciones. Y durante los primeros minutos no ocurrió nada, absolutamente nada, lo cual aumentó las risas y la sensación de que todo era una pérdida de tiempo, hasta que exactamente media hora después de haber comenzado, cuando el ambiente ya estaba cargado de un silencio más espeso, el indicador se movió. Al principio fue tan sutil que pensaron que alguien estaba empujándolo sin darse cuenta. Pero nadie quería admitirlo. Nadie quería ser el responsable, y el pequeño triángulo se deslizó lentamente hacia la palabra sí, deteniéndose con una precisión que heló el aire alrededor. Y lo más inquietante no fue el movimiento en sí, sino la sensación colectiva de que algo más había entrado en la habitación. Algo que no se veía, pero que parecía observarlos con una paciencia infinita, como si hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo. Las velas comenzaron a parpadear sin corriente de aire aparente, y Marcos preguntó en voz temblorosa, ¿quién estaba ahí? A lo que el indicador respondió, deletreando letras inconexas que tardaron varios segundos en comprender, letras que formaban el nombre de Sofía, y las risas cesaron por completo cuando ella retiró las manos de golpe, asegurando que no era una broma, que ella no estaba moviendo nada, que aquello no tenía gracia. Pero el indicador siguió desplazándose sin que nadie lo tocara, deslizándose lentamente hacia el centro del tablero y luego hacia una esquina, como si dibujara un patrón incomprensible. Fue entonces cuando escucharon el primer sonido fuera de la mesa, un crujido en el pasillo que llevaba a las habitaciones. Un crujido que no se parecía al asentamiento natural de la casa, sino a pasos suaves sobre madera vieja, y todos giraron la cabeza al mismo tiempo, sintiendo cómo la oscuridad más allá de la sala parecía más profunda de lo normal, como si el pasillo se hubiera alargado unos centímetros más, como si la casa misma estuviera respirando. Nadie quiso levantarse a comprobar nada. Nadie quiso romper el círculo. Y sin embargo, el ambiente ya no era el mismo. Ya no había bromas, ya no había teléfonos grabando con entusiasmo, solo miradas tensas y respiraciones contenidas,
mientras el indicador comenzaba a girar en pequeños círculos cada vez más rápidos, hasta que una de las velas se apagó de golpe, dejando la mitad del rostro de Sofía sumergido en una sombra que parecía más oscura que las demás. No olvides suscribirte al canal y compartir este video para no perderte todos los relatos e historias más perturbadoras. A partir de ese momento, las cosas dejaron de ser sutiles. Comenzaron con detalles casi insignificantes. Una silla que parecía haber cambiado de posición, una fotografía familiar ligeramente inclinada, cuando segundos antes estaba recta, un vaso que había sido dejado sobre la mesa y que ahora reposaba en el suelo sin que nadie recordara haberlo tocado, y cada uno intentaba convencerse de que era producto de los nervios de la sugestión de la tensión acumulada por estar jugando con algo que no comprendían del todo. Sin embargo, los susurros comenzaron poco después. Al principio como un murmullo distante que podía confundirse con el viento, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Luego como palabras incompletas pronunciadas demasiado cerca del oído. Palabras que nadie lograba descifrar, pero que parecían dirigidas específicamente a Sofía, quien empezó a notar que su nombre era repetido en esos sonidos, no con claridad, sino como un eco deformado que emergía de distintos puntos de la casa. Ella intentó mantenerse firme, fingiendo que no le afectaba, pero su mirada recorría las esquinas con una inquietud creciente, como si esperara ver algo materializarse en cualquier momento. Y cuando decidió que lo mejor era terminar el juego y despedir a quien fuera que estuviera del otro lado, el indicador se negó a moverse hacia la palabra adiós, quedándose inmóvil en el centro, mientras una segunda vela se apagaba sin explicación. La temperatura descendió de forma abrupta, un frío que no era natural. Un frío que parecía venir desde dentro de las paredes, y fue entonces cuando todos vieron la primera sombra desplazarse por el techo, una silueta que no correspondía a ninguno de ellos, demasiado alta, demasiado alargada, moviéndose con una lentitud calculada, hasta desaparecer detrás de la lámpara apagada. Nadie gritó, nadie corrió, porque el miedo verdadero no siempre se manifiesta con ruido. A veces paraliza, a veces obliga a observar en silencio con la esperanza absurda de que si no reaccionas, lo que sea que esté ahí, perderá interés y se irá. Pero no se fue. Las sombras comenzaron a multiplicarse, no como figuras definidas, sino como manchas que se deslizaban por las paredes, alterando la forma de los muebles, deformando el contorno de las puertas. Y cada vez que uno de ellos parpadeaba, parecía que la distribución de la sala había cambiado ligeramente, como si la casa se estuviera reorganizando en torno a algo que no podían ver. Sofía fue la primera en levantarse, diciendo que necesitaba aire, que aquello era demasiado, que estaban sugestionados. Pero cuando dio el primer paso hacia el pasillo, las luces del techo parpadearon, encendiéndose y apagándose con un zumbido eléctrico que nunca antes habían escuchado. Y en uno de esos breves destellos, todos juraron haber visto una figura detrás de ella, justo a su espalda tan cerca que casi parecía tocarla. Cuando la luz volvió a estabilizarse, no había nada, solo el pasillo oscuro y el eco distante de un susurro, que ahora se escuchaba más claro, más definido, pronunciando su nombre con una entonación que no pertenecía a ningún ser humano presente. A partir de ahí, la noche se convirtió en una sucesión de eventos imposibles, de ordenar puertas que se cerraban solas con un golpe seco, objetos que aparecían en habitaciones distintas a aquellas donde los habían dejado espejos, que reflejaban ángulos que no coincidían con la realidad, y en medio de todo, la sensación constante de que alguien más caminaba entre ellos, invisible pero cercano, respirando al mismo ritmo que Sofía, que ella comenzó a actuar de manera extraña, como si escuchara instrucciones que los demás no podían oír, girando la cabeza hacia rincones vacíos, respondiendo en voz baja a preguntas que nadie había formulado, y cada vez que intentaban acercarse para tranquilizarla, una sombra se interponía en la pared detrás de ella, extendiéndose como un brazo que parecía protegerla o reclamarla. Intentaron encender todas las luces, romper la tabla, abrir las ventanas, pero la casa parecía resistirse. Las cerraduras se atascaban, los interruptores no respondían, y el reloj en la pared marcaba la misma hora
una y otra vez, como si el tiempo hubiera decidido quedarse suspendido en ese preciso instante de terror contenido. ¿Te ha ocurrido algo similar? Coméntamelo, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte todos los relatos e historias más perturbadoras. Fue cerca de las 3 de la madrugada, cuando ocurrió lo irreversible, cuando un silencio absoluto cayó sobre la casa. Un silencio tan profundo que incluso el zumbido eléctrico desapareció. Y Sofía, que estaba de pie en medio del pasillo, simplemente dejó de responder. Se quedó inmóvil, mirando hacia la oscuridad, al final del corredor, como si alguien la estuviera esperando ahí, y sin pronunciar palabra, comenzó a caminar lentamente hacia esa negrura que parecía más densa que el resto. Sus amigos intentaron detenerla, pero cada paso que daban hacia ella era acompañado por un crujido detrás, como si algo más se moviera justo fuera de su campo de visión, y cuando finalmente lograron alcanzarla, las luces se apagaron por completo, sumiéndolos en una oscuridad total, donde el único sonido era la respiración acelerada de 4 personas, porque la quinta ya no estaba. Cuando las luces regresaron segundos después, Sofía había desaparecido. No había puertas abiertas, no había ventanas rotas, no había señales de que hubiera salido por su propia voluntad. Simplemente ya no estaba, como si la oscuridad la hubiera absorbido en silencio, como si la casa hubiera decidido reclamarla como parte de su estructura. La policía nunca encontró nada. No hubo pistas, no hubo testigos externos. Solo 4 versiones fragmentadas de una noche imposible, que nadie parecía creer del todo, y la tabla de Ouija rota en pedazos apareció intacta al día siguiente sobre la mesa de la sala, con el indicador apuntando directamente a la palabra sí. Con el paso de los meses, los amigos intentaron rehacer sus vidas, convencerse de que había una explicación racional. Pero cada uno comenzó a experimentar algo que no podían compartir abiertamente por miedo a ser considerados inestables sombras que se reflejaban en espejos incluso cuando estaban solos. Objetos que cambiaban de lugar en sus apartamentos. Susurros que pronunciaban su nombre en medio de la noche. Y en todos esos eventos había un elemento constante, una figura femenina que aparecía apenas unos segundos en el borde de su visión, con el rostro parcialmente oculto por la penumbra, pero inconfundiblemente familiar. Sofía no regresó como la recordaban. No hablaba, no sonreía, no se acercaba lo suficiente como para ser tocada. Solo observaba desde la esquina de una habitación, desde el reflejo de una ventana, desde el asiento trasero de un automóvil detenido en un semáforo, siempre en silencio, siempre con esa presencia que no parecía buscar ayuda, sino algo más, algo que ninguno de ellos quería comprender. Uno por uno comenzaron a aislarse, incapaces de dormir más de unas pocas horas seguidas, con la sensación constante de que si cerraban los ojos demasiado tiempo, ella estaría más cerca al abrirlos. Y en ocasiones, escuchaban un leve golpeteo en la puerta de sus casas exactamente a la medianoche. Un golpeteo que cesaba en cuanto se atrevían a mirar por la mirilla, dejando solo el pasillo vacío y una sombra que se desvanecía en el último segundo. Lo más perturbador no era su aparición, sino la certeza de que no parecía descansar, de que su presencia estaba ligada a ellos de manera permanente, como si aquella noche hubiera abierto un vínculo, que no podía romperse, un vínculo que la mantenía atrapada entre un lugar que no comprendían y el mundo que compartieron alguna vez. Con el tiempo comprendieron que no eran simples visitas, que cada manifestación dejaba algo atrás. Un objeto ligeramente desplazado, formando un patrón. Una palabra escrita con condensación en un espejo. Una fotografía antigua donde su figura aparecía en el fondo, aunque no hubiera estado presente cuando fue tomada. Y todas esas señales apuntaban a la misma conclusión aterradora. El juego no había terminado, solo había cambiado de escenario. Hoy, años después, ninguno de ellos habla públicamente de lo ocurrido. Pero en noches específicas, cuando el reloj marca las 12 y el ambiente se vuelve inexplicablemente frío, sienten esa misma presión en el pecho que experimentaron en la sala de Marcos, esa misma sensación de ser observados
por algo que no necesita mostrarse por completo para infundir terror, y algunos aseguran que si permanecen en silencio absoluto, pueden escuchar su respiración justo detrás, tan cercana que parece rozarles la nuca. Nadie sabe qué ocurrió realmente con Sofía, si fue llevada a algún lugar imposible de alcanzar, o si su esencia quedó atrapada en un espacio intermedio al que fue arrastrada por su propio nombre pronunciado en la oscuridad. Pero lo que sí saben es que ella no los ha olvidado, que sigue apareciendo en cualquier lugar donde se sientan seguros, recordándoles que hay puertas que no deben abrirse y preguntas que no deben formularse en voz alta. Y si alguna vez te encuentras en una habitación a medianoche, con la sensación de que una sombra se mueve donde no debería, tal vez no sea tu imaginación, tal vez sea el eco de un juego que nunca terminó, el susurro de alguien que fue llamado cuando no debía serlo, esperando pacientemente a que alguien más apoye los dedos sobre una tabla y pregunte si hay alguien ahí. Porque la respuesta, aunque no la escuches de inmediato, siempre es sí. Si te gustan las historias de terror, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Gracias por acompañarme esta noche. Nos escuchamos en la próxima historia. Si es que el miedo te deja dormir, aquí, donde las sombras hablan,